Una escritura que habla de una parábola. Mire, el Señor, aleluya, nos muestra eh, una enseñanza, amén, respecto a cómo es el reino de los cielos. Y en esta parábola está el versículo 10, que es el que tomaremos para que nosotros podamos estar atendiendo al tema del mes de abril, que es preparándonos para la boda. En términos normales, coloquiales, aquellas personas, hermano, que piensan en hacer una boda por la iglesia, porque esa es la boda que tiene mayor trascendencia, donde ella se figura de blanco, se figura de vestido, donde él se figura que está en el altar esperando a que ella llegue y después haga un pacto y reciba la bendición de Dios. En esa boda que de alguna manera todas las personas planean con un sentido, todos toman un tiempo, hermano, algunos más, otros menos, pero todas las personas que quieren disfrutar una boda de este estilo van a tener, aleluya, que atender a una diversidad de preparativos, desde el vestido, el velo, las flores, muchas cosas. Yo creo que no hay tiempo para explicar todo eso, pero toda esa preparación, hermano, tiene que ver, aleluya, con un evento, amén, que es la boda, que es ver, aleluya, a dos personas, aleluya, sellar un pacto. Y la Biblia dice, amén, que hay un día, hermano, que la Biblia le llama, aleluya, las bodas del Cordero. Y durante este mes lo iremos ahí deshebrando para que usted lo vaya entendiendo. Y ese día es un día muy especial, el día de las bodas del Cordero. La Biblia dice que en forma figurativa la iglesia es como una novia comprometida al matrimonio, no una novia de manita sudada, no una novia de amigos con derechos, no, no. Se habla de una novia que ya tiene un compromiso, que ya se le ha dado un anillo, que ya está, aleluya, sabida, que se ha comprometido con alguien. Así que la iglesia, hermano, es una novia con ese tipo de compromiso. Tiene un compromiso y, aleluya, en función de este compromiso es que nosotros vamos a entender el preparativo para la boda. ¿Qué quiere decir esto? Que un día toda la iglesia de Cristo en este mundo, sin importar, hermano, la denominación, estaremos delante de Dios, hermano, delante del Padre, para que se celebre un pacto eterno con el Hijo. ¿Estás acá? Así que, aleluya, atendiendo a esta alusión, vamos a mirar lo que dice la Biblia en este punto de Mateo capítulo 25, versículo 1 al 13. Entonces, el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas, y tardándose el esposo cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas, y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta.
Pues vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo, de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Padre, quiero darle gracias, Señor, por su palabra. Te ruego, Dios, que este tema, Señor, de prepararnos para aquel día, para aquel evento, para ese día inolvidable, Señor, de nuestro pacto eterno con usted, Señor, podamos nosotros, aleluya, estar caminando hacia allá en preparación, Señor, que seamos una iglesia que entienda que necesita prepararse, no perder el tiempo, no pasar el tiempo, no mirar tu iglesia como un hobby, Señor, sino hacer los preparativos necesarios, mi Dios, para que el día que tú vengas, mi Dios, nos halles trabajando para ese día especial, Dios. Te doy gracias y te ruego que abras el entendimiento de cada uno de nosotros, Señor, y que nadie de este lugar salga, Señor, sin haber puesto los ojos en ti. Gracias, Señor Jesucristo, por todo lo que haces en nuestras vidas. Amén. Esta porción de la Biblia, hermano, enseña muchas cosas que ahorita no voy a profundizarlas como tal, pero habla de dos eventos muy importantes y diferentes. Uno, las bodas del Cordero, y dos, la venida del Señor. Entonces, dice aquí, hermano, que las bodas, aleluya, no son en el día del Señor. Y en el Señor, aleluya, lo que nos dice acá, y dice, hermano, amén, que se cierra una puerta. Entonces, cuando Dios, hermano, a través de su Hijo Jesucristo, nos está enseñando, amén, acerca de las bodas del Cordero, dice, aleluya, en esta escritura, que una puerta se cierra. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir, hermano, que ese evento es privado. Quiere decir, hermano, que no cualquier persona puede entrar. Yo en mi vida he sido invitado a algunas ocasiones, muy pocas, a eventos, hermano, donde te dan un pase. Y entonces te dan un pase y normalmente en mi pase dice 4 personas. ¿De acuerdo? Entonces se supone que cuando a ti te dan un pase, ya que 4 personas, ya no me puedo traer al primo, al sobrino, al abuelito, al tío que acaba de llegar, ya no. Entonces, en esa situación, yo voy a hacer dos cosas. Una, decirle a la persona que acaba de llegar que me espere porque tengo un compromiso. O dos, quedarme con ellos, que no podemos entrar todos. Así que lo que nos está revelando esta pequeña porción de la Biblia, es que había unas mujeres, unas vírgenes, 10 vírgenes. Y se dice que ellas, hermano, unas de ellas pensaban de una forma más sabia, más inteligente. Dicen que a ellas, escúchame bien, a ellas las enviaron a esperar al esposo. Estas vírgenes, hermano, hacían como que esa función de dama. Fueron a esperar a aquel que estaba comprometido. Estas vírgenes son las mujeres que atienden a la esposa, bueno, a la novia comprometida. Y dice, hermano, que estas mujeres, aleluya, estuvieron ahí al grado de cansarse, de cabecear. Pasó un tiempo, tanto que el aceite de unas de ellas, hermano, empezó a agotarse. Y cuando vino el anuncio de que venía el esposo, hermano, el esposo no venía a una cuadra, porque dicen las vírgenes insensatas que le dijeron a las otras, danos de tu aceite porque se nos acaba el nuestro, convídanos de lo que tú tienes, que cuando él llegue va a encontrar la lámpara apagada. De que las otras que habían traído en sus lámparas, más aparte en una vasija, les dijeron no. ¿Cuántos de ustedes podrían considerar exitosas a esas vírgenes que dijeron no te doy? ¿Cuántos de nosotros nos atreveríamos a decir qué malas cristianas? ¿De qué tema venimos saliendo, hermanos? ¿Se acuerdan del tema del mes de marzo? ¿Cuál es? ¿La responsabilidad es de quién? Así que estas mujeres, hermanos, le dijeron no. ¿Qué no? Somos hermanos.
qué no? Si estamos esperando a la misma persona. ¿Por qué no? Si llevamos el mismo tiempo aquí. ¿Por qué no? Porque tu responsabilidad era traer lo suficiente, porque nos dieron a esperar sin darnos fecha y día. Así que cuando miramos, hermano, aleluya, esta parábola y la queremos traer a la vida diaria de la vida diaria de la iglesia tiene que saber, amén, que nosotros somos los responsables personalmente de tener lo que se necesita para esperar al día de la venida de Cristo, y no es estando en vida, para morir preparados para el día que venga Cristo y los muertos sean levantados de sus y lo reciban, hermano, en el cielo, o mientras caminemos en la tierra, seamos arrebatados para recibirlo en el cielo. No importa cuál sea la situación, independientemente, hermano, si nos toca la venida mientras caminamos en la tierra o nos toca estando en la tumba, tú y yo como iglesia de Cristo necesitamos habernos preparado. Yo no puedo acusar a mi hermano o a mi hermana, aleluya, de no haberme dado lo que me hace falta. El discipulado en la iglesia es para todos, la enseñanza es para todos, hermano, los mandamientos son para todos, pero cada uno de nosotros toma su decisión de cómo vivir, de cómo prepararse en miras de vivir un evento que tiene que ver con la eternidad junto a Dios. Personas que venimos a la iglesia, hermano, y para nosotros todo es ligero, todo es fácil, todo es sencillo, pero lo fácil, lo ligero y lo sencillo, hermano, no es suficiente para aguantar al esposo, el cual viene el día que nosotros no sabemos, y que aunque los hombres nos sigan diciendo, hey, arrepiéntete porque Cristo viene pronto, todavía la necesidad de más. Por ello las mujeres se dieron cuenta que no era suficiente, aunque ya se había anunciado que ahí venía. Recordemos que en la Biblia los tiempos que se marcan no son los tiempos que marca nuestro reloj. Que los tiempos que vemos en la Biblia, hermano, no son los tiempos que vivimos tú. No, para que lo entiendas, dice que 1000 años nuestros son como un día en el Señor. Cuando dicen ahí viene, usted el cálculo, ese ahí viene en el Señor, años para nosotros. Mediodía, 500 años, 6 horas, 150 años, 3 horas, 120 años, hora y media, años, perdón. Entonces, hermano, no sabemos cuándo viene. Prepararnos, sumamente importante y necesaria. La enseñanza 10, que es el versículo para el mes, entonces dijeron las mujeres, pues ahorita venimos, vamos a ir, vamos a preparar lo que necesitamos, pero cuando regresaron, ya había venido el Señor, se fue con las 5 vírgenes que estaban preparadas y cerró la puerta, y ellas dijeron, ábrenos, y él dijo, no las vírgenes, Señor, ábrenos, dice, mas él respondiendo, de cierto os digo que no os conozco. Traían aceite, lo estuvieron esperando, y en el día menos indicado fueron a hacer lo que tenían que haber hecho antes. Es ahí donde la iglesia debe de ocuparse. No sea que a nosotros nos pase igual. El día, hermano, que tendremos que estar listos para ir, sea el día que nos queramos preparar. Esto es como el pensamiento de aquel que dice, ya cuando me vaya a morir me arrepiento. Tenemos que mirar, hermano, nuestra necesidad de prepararnos mientras estamos caminando y avanzando hacia el reino de Dios, que tú y yo tenemos que mirar que la necesidad de prepararnos para aquel día es cada día de nuestras vidas.
porque sabes, hermano, cualquier persona en esta tierra que prepara una boda, amén, normal, natural, aquí en la tierra, por la iglesia, no puede dejar pasar los días, tiene un calendario y va a tener que atender ese calendario porque hay un día, una fecha y una hora donde ella tendrá que estar vestida y caminar hacia el altar. Hay un día, una fecha y una hora donde él tiene que esperarla ahí para que sellen su pacto. No hay, no hay un día antes y te manden a decir, oiga, ¿qué cree? Que vamos a retrasar la boda 2 días porque no nos dio tiempo de encargar el pastel. Claro que no. Así que quiero hablarte de 3 cosas en las cuales la iglesia necesita, hay más, pero hoy quiero hablarte de 3 en las cuales la iglesia necesita entender que necesita prepararse. Son 3 áreas en las cuales continuamente cada uno de nosotros, hermano, necesita prepararse porque el Señor va a venir y va a venir para llevarnos y estar en ese evento y poder tener con Él un matrimonio, hermano, eterno. Hay una porción en el libro de los Efesios, capítulo 5, ¿está aquí? Efesios, está bien fuerte, hermano, porque las que no se prepararon, fueron queriendo remendar lo que no hicieron antes. Efesios, versos 15 al 17. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, te puedes poner, no como insensatos, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Así que una de las cosas en las que la iglesia se prepara, hermano, es en aprender a usar bien el tiempo, en aprender a usar bien 24 horas del día, en aprender, hermano, a distribuir, aleluya, cómo va a funcionar en el día, cada día de su vida, cuánto tiempo le voy a dedicar yo a mi trabajo, cuánto tiempo tengo para mi familia, cuánto tengo para el estudio, cuánto tengo de tiempo para el descanso, cuánto tiempo. Una de las cosas que yo aprendí llegando a la iglesia, hermano, aleluya, es que mi familia necesitaba tener un tiempo, no todo el tiempo, porque eso es algo que no se llega a confundir cuando llegamos a la iglesia. Ahora todo el tiempo, no puedes darle todo a tu familia porque ¿dónde queda Dios? ¿Dónde queda el servicio a Dios? ¿Dónde queda tu tiempo de estudio? ¿Dónde queda tu tiempo para Dios? No se puede dar todo, porque ni siquiera puedes darle todo el tiempo a Dios, ¿dónde quedaría tu obra del ministerio de tu familia que Dios te pide que hagas? Así que lo que Dios pide, hermano, es que nosotros aprendamos a tener una correcta del tiempo, pero ¿sabes dónde está la sabiduría para entender cómo se debe distribuir nuestro tiempo para prepararnos para aquel día? Pero conociendo la voluntad de Dios. Nadie, nadie que ignora la voluntad de Dios puede organizar su día. Afuera hay reclamos de la familia hacia el padre. ¿Por qué no vamos acá? ¿Por qué no salimos acá? ¿Por qué no vamos a dar una vuelta? Porque el padre ha organizado su día y todo su día es trabajo y un poco de descanso. Todo su fin de semana es más trabajo y un poco de descanso. La voluntad de Dios sí que provea, pero que también la voluntad de Dios es que pase tiempo con su esposa, que pase tiempo con... Pero cuando alguien no entiende la voluntad de Dios, no tiene tiempo ni para ir a la iglesia, cuando es voluntad de Dios. La iglesia, hermano, que no sabe administrar su tiempo, cuando tú y yo, hermano, no administramos, aleluya, este tiempo, entonces por ende la falta de preparación para aquel día de forma correcta estará, hermano, totalmente mal distribuido.
en el sentido, aleluya, de lo que nosotros conocemos como prioridades. Prioridades, hermano, se ejerce correctamente. Dos, familia. Cuando yo entiendo, yo lo pongo en el orden correcto y entonces yo me convierto en ese cristiano que hace las cosas que debe de hacer cuando se deben de hacer. De iglesia. Para muchas personas es todavía tiempo de estar trabajando. Para otros puede ser tiempo de estar a tomar porque viene el puente. Para otros puede ser tiempo de lavar trastes o de lavar ropa. No sé para qué sea tiempo. Tiempo sin Cristo era un tiempo para trabajar. Así que algo en lo que tú tienes que entender para que la iglesia esté lista para que el día. Segunda cosa, Juan, aquí, Juan, Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, que éste señaló Dios el Padre. hacer la iglesia, trabajar por las cosas eternas, atender a las cosas eternas. La iglesia necesita poner su visión, su corazón, sus fuerzas. Hermano, la iglesia tiene que poner sus, todo lo que tiene a su alcance, hermano, para que pueda ella, aleluya, atender a lo eterno y no estarse desgastando en lo terrenal. La iglesia tiene que aprender, hermano, aleluya, incluso poner sus recursos, como dice la Biblia, donde esté tu tesoro, ahí va a estar tu corazón. Así que cuando tú y yo, hermano, no entendemos, aleluya, lo que es trabajar por lo eterno, cuando tú y yo no sabemos entre qué hago que tiene eternidad y qué hago, hermano, que es terrenal. ¿Qué es lo que yo hago que puede llegar a ser tan temporal y que dedico mi vida? ¿Qué hago que sé que tiene eternidad y le dedico mi vida? Voy a poner un claro ejemplo. Hoy, hermano, pasar a usar la palabra catástrofe. Y hoy pasar una catástrofe en el mundo. Y con lo que tienes hoy en tu casa de alimentos, lo que tengas ahorita ya no puedes comprar nada más. Es con lo único que tú vas a poder sobrevivir. ¿Cuántos días sobrevivirías? ¿Cuántos meses? Una mamá que me diga que son más o menos, saben cómo come el nene. ¿Cuántos meses sobreviviríamos, esposa? ¿15 meses? ¿15 días? Hermana Susi, con lo que tiene en su casa, como ¿cuánto? 8 días. Racionado. Hermana Mónica, con lo que tiene usted en su casa para darle comer a los pollitos, ¿cuánto tiempo? 8 días. Hermana Eva, para alimentar. Ana. Después de eso, pues, ah, no tiene. ¿Cuántos, mi hermana Lady? ¿Cómo cuántos días tendría usted para? ¿Cuánto? ¿3 días? No, ¿una semana? ¿Cuánto? Y racionándolo a la mitad, pues el doble. O sea, si algo pasara, hermano, lo que hoy tenemos nos sustentaría eso. Eso, no más. A lo mejor el doble. Más que aguantemos sin comer unos 30, 40 días. Voy a dar, nene. La Biblia dice, ¿por qué pones ahí tu esfuerzo? ¿Por qué te afanas en eso? Puso un hombre, hermano, que llenó sus graneros y
que dijo, alma, come, bebe, ya disfruta la vida. Alguien le dijo, hoy vienen a pedirte tu alma. Y la Biblia dice, tienes que mirar que tu atención, que tus fuerzas, que tu vida tiene que comenzarse a dedicar a aquellas cosas que tienen eternidad. Que así, hermano, así lo acabas tú de oír, uno nomás sabe. Imagínate la preocupación, hermano. Híjolas, no puedo tener más. ¿Qué vamos a hacer? Tenemos para comer 8 días, 15 días. Pero imagínate estas vírgenes a las cuales se les envió al Señor. Se les agotó. A los 8 días ya no tenían. A los 15 días dijeron, caray, convídame. Y es que así pasa, hermano. La Biblia dice que somos capaces de entristecer al Espíritu Santo. La Biblia dice, el Señor le dijo a Pedro, ¿por qué dudaste? Que también la fe, hermano, aleluya, podría debilitarse. La fe también podría ser quitada de nosotros y dejar de tener aquello que puede permanecer a la eternidad. Estamos hablando de cosas verdaderas y reales, de prepararnos para una eternidad, hermano, y de prepararnos todos los años que sean necesarios. Seguido, no sabemos cuándo vamos a morir. ¿Moriremos preparados? ¿Habremos trabajado por lo eterno? ¿Habremos dedicado nuestra vida para lo eterno? Ya se nos va a pedir cuentas. Nosotros necesitamos trabajar para lo eterno. Ahí entra la congregarnos, ayunar, orar, o sea, tener una vida devocional, hermano, que yo pueda estar trabajando en algo espiritual para que yo pueda ser sostenido, escúchame bien, aún en la muerte. Cuando Él me hable, Lázaro lo oyó dentro de la cueva, yo pueda oírlo para salir. Que nosotros tenemos que mirar nuestra necesidad de preparación. Pasan los días, gente, pasan los días y ponemos el ayuno, pasan los días. No necesito estar preparado. El primer punto es administrar mi tiempo. El segundo punto es trabajar en lo eterno, tener cosas en mi vida que tengan que ver con la eternidad, actos de vida que me lleven a una consagración. Tercer cosa, segunda de Tesalonicenses. Contexto, versículo es el importante, pero para que usted y yo lo podamos entender, segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 13 al 15. Por lo cual también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Porque vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de la iglesia de Dios en Cristo Jesús, que están en Judea, pues habéis padecido de los de vuestra propia nación las mismas cosas que ellas padecieron de los judíos, los cuales mataron al Señor Jesús y a sus propios profetas, y a nosotros nos expulsaron, y no agradan a Dios y se oponen a todos los hombres. ¿Está ahí? El versículo, quiero que lo considere el 13. Dice, cuando recibiste la palabra de Dios que oíste, no, espéreme, ya decía, faltó algo. Segunda, estoy leyendo primera, segunda de Tesalonicenses 2, ¿sí está ahí? 13, y no me dice nada, Segunda de Tesalonicenses 2:13.
Algo tiene que ver. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, a lo cual os llamó mediante nuestro Evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Este es el versículo importante, el 15. Así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. El tercer punto, hermano, es retener la doctrina. Es que la palabra que nos sea enseñada, hermano, sea en nosotros, hermano, aleluya, una constante directriz para caminar hacia el cielo. Que cualquier persona, hermano, aleluya, que ha recibido la salvación, necesita permanecer en la palabra de Dios, necesita atender a lo que está escrito en la ley, a lo que está escrito en el mandamiento, a lo que está escrito en el evangelio, a lo que está escrito en la palabra, de tal manera, hermano, como dijo el Señor, no es que la ley sea mala. Él nunca ha puesto a la ley como algo malo, pero la gracia sobreabundó donde abundaba el pecado, porque la ley solamente produjo el pecado al decir no matarás. Cuando mataste has transgredido la ley y por eso te vuelves pecador. Pero la gracia, hermano, aleluya, es la que hace que Dios pueda moverse en salvación, y los salvos somos los que tenemos la necesidad de guardar la sana enseñanza, la sana doctrina, y atender, hermano, a todo aquello que atenta contra la torcedura de la escritura. Puede ser en nuestra mente y puede ser en nuestro en los mensajes del Apocalipsis a la iglesia. A una de ellas se le dice: retén lo que tienes, retén corona. Hermano, una iglesia que no retiene la sana doctrina, una iglesia, hermano, que pierde el evangelio, una iglesia, hermano, que distorsiona lo que Cristo dejó enseñado, es una iglesia, hermano, aleluya, que querrá ir por más aceite cuando sea el momento de recibir a Cristo. Una iglesia, hermano, que no hace de la escritura una doctrina sana que ayude, hermano, para que la salvación en el creyente siga permaneciendo, es una iglesia que tendrá que ir a traer aceite el día que el Señor venga. Entonces, cuando nosotros hablamos, aleluya, de ese tercer punto, que es retener la doctrina, retener las santas palabras del Señor en nuestra vida, retener el evangelio. Bueno, estamos en constante ataque al evangelio. Personas, hermano, que tienen años de conocernos como cristianos, preguntando por qué vas y para qué vas. Siguen cuestionando tu lealtad a las cosas de Dios. Hay personas, hermano, que tienen tiempo de conocerte, que saben que eres cristiano, que conocen la Biblia y te preguntan y te cuestionan de por qué y por qué diezmas. La doctrina atacada de una manera muy a nuestro alrededor. Ahí, ¿por qué te y por qué te prohíbe, hermano? Es, aleluya, la doctrina de un hombre, la que guardo en mi corazón, es la doctrina, la palabra de Cristo, el evangelio que me dio el Señor, para que mi vida sea ordenada, para que mi vida tenga una luz, sepa dónde estar. La palabra es lo que dijo el hombre. Lo comí, era amargo a mi paladar, perdón, era dulce a mi paladar, pero amargo a mi vientre. Se refiere a la palabra de Dios. Y cuando uno la tiene aquí en la boca es muy, pero cuando se digiere, cuando se entiende, no es tan dulce. Dice, aleluya, la carta a los tesalonicenses: todo el tiempo una persona, la palabra de Dios, una persona que la palabra de Dios, ahí camino,
rectos, pero su final son caminos de muerte. Así que una iglesia que se va a preparar para la boda va a saber cómo usar su tiempo, va, hermano, aleluya, a tener que trabajar por las cosas eternas. Y tres, va a tener que retener la sana doctrina. Pongámonos de pie, aleluya, esta tarde. Vamos, mientras te pones de pie, quiero terminar con una escritura, Génesis. Con esto quiero leértelo mientras, porque vamos a orar, pero Génesis 7, quiero leerlo. Con Éxodo 7, gracias hermana. Éxodo 7. No, sí es Génesis, hermana, se lo mandé mal. Génesis 7, una disculpa. Yo se lo voy a leer nada más porque quiero con esto que oremos. En el año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, a los 17 días del mes, aquel día fueron rotas todas las fuentes del grande abismo y las cataratas de los cielos fueron abiertas y hubo lluvia sobre la tierra 40 días y 40 noches. En este mismo día entraron Noé y Sem, Cam y Jafet, hijos de Noé, la mujer de Noé y las 3 mujeres de sus hijos, con el arca en el arca. Ellos y todos los animales silvestres según su especie. Versículo 16. Y los que vinieron, macho y hembra, de toda carne vinieron, como le había mandado Dios, y Jehová le cerró la puerta. Sé que esta escritura tú la has leído mucho, igual que yo, pero te lo voy a leer otra vez. Escucha esto. En el año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, a los 17 días del mes. Aquel día, es el versículo 16, aquel día fueron rotas todas las fuentes del gran abismo. ¿Sabes, hermano? Un capítulo antes, Noé solamente tenía a llover. Aquí ya nos dicen el mes y el día que pasó, porque ya pasó. Así que si yo hoy tenemos, Cristo va a venir. Yo no podemos decir en tal mes, en tal año, tal día, a tal hora, no se puede. Pero algo acontece aquí, hermano. Dice al final del versículo 16, se hicieron las cosas como Jehová dijo, y él cerró la puerta. Y nadie más entró a esa arca. Dicen las vírgenes que él vino cuando nadie sabía, y el Señor se fue, cerró la puerta. Una vez que se cierra la puerta, no hay chance de nada. Así que tú y yo no podemos arriesgarnos a que ese día llegue. No lo conocemos. Es más, ni lo conocíamos antes de qué día se iba a llover. Noé. Pero llegó el día en que se cumplió, es decir, se cumplió. Y cuando sea el arrebatamiento, hermano, habrá alguien que diga, en el año fulano, en el mes tal, tal día de ese mes, a tal hora la gente desapareció. Eso va a pasar. Y lo que el Señor nos demanda es que tú y yo nos preparemos, que no vayamos el día que el Señor venga, más aceite. Que nosotros no digamos, no entré que no me quiso dar, no entré porque no me convidó, no entré porque Él no hizo, no, hermano. Entonces Cristo se hubiera llevado a las insensatas y hubiera dejado a las envidiosas. Claro que no. Nuestra responsabilidad. Cada quien trabaja para su eternidad. Cada quien, hermano, tiene que entender y atender las cuentas que entregará. Así que el Señor, el día que le dijo a Noé que iba a llover, lo hizo. Cerró la puerta. Dijeron, va a venir el Señor. Se cabecearon, se levantaron, unas fueron, llegó y cerró la puerta. Cierra un momento tus ojos. Y quiero que medites un momento, hermano. Más allá de que nos parezca algo eterno,
más allá de que nos parezca algo lejano, más allá de que tú y yo no podamos comprender la numerología bíblica para descubrir el día que venga el Señor, más allá de eso, tú y yo tenemos que entender algo. El día y la hora ya lo tiene el Padre en su sola potestad. Y si bien no lo conocemos hoy, el día se conocerá porque el evento ocurrirá. Así que yo quiero invitarte esta noche, hermano, a que tú y yo podamos hacer un poco de razón en cómo usamos nuestro tiempo, hacer un poco de razón en cuánto de nosotros, hermano, aleluya, si hoy, aleluya, nuestro alimento espiritual, cuánto nos alcanzaría para sostenernos, cuántos años. Darnos cuenta, hermanos, si la doctrina está siendo guardada como es, si la palabra de Dios yo la estoy atendiendo como debe de ser. Porque sabes, un día vendrá el Señor para llevar a su iglesia y conmemorar un evento glorioso. Las bodas del Cordero se llaman. Y nosotros estamos en el preparativo, hermano. Estamos, aleluya, aún trabajando en qué será aquel día. Estamos, hermano, alistándonos para aquel gran día en donde todo tiene que ser perfecto, en donde todos tienen que verse bien. Porque también la Escritura dice, ¿qué haces aquí si tú no estás vestido para bodas? Oh, hermano, un gran momento. Así que yo quiero llamarte al altar, quiero invitarte al altar para que puedas hacer algún ajuste en tu vida, hermano, respecto al uso de tu tiempo o respecto a tu vida de consagración, que es el alimento eterno, el alimento espiritual que necesitas para sostenerte todos los años que tengas que vivir como cristiano. O que puedas hoy, hermano, mirar y ver si es la doctrina de Cristo la que te sostiene. Si es la doctrina de Cristo en ti, aún está recta, verdadera. Porque son cosas que tienen que estar, hermano, en la preparación de una iglesia que quiere pasar la eternidad con su Dios. Si tú quieres venir al altar, tú quieres decirle, Señor, necesito usar bien mi tiempo, necesito mirar, aleluya, por esta vida eterna, por estas palabras, por esta doctrina, por lo que yo debo de ser delante de ti. Cada uno de nosotros, hermano, se va a tener que hacer responsable de sus actos y sus hechos delante de Dios. Así que si quieres venir al altar y hablar con Dios, si quieres ser alguien que dice, me quiero preparar para aquel día, ya tienes 3 vertientes en las cuales trabajar y en las cuales ponerte a